Para poder entender el fenómeno de la radiactividad, primero debemos recordar un poquito la estructura del núcleo atómico. Cuando hablamos de un elemento X, al que no le vamos a dar nombre, sabemos que tiene número atómico y número másico. Bien, entonces el número atómico, Z, se refiere al número de protones del núcleo. En este caso, según este dibujo que he preparado, tiene 4, por lo tanto esto sería 4. El número másico, A, es la suma del número de protones más el número de neutrones. O sea, al final el número de elementos se contiene en su núcleo. Por lo tanto, en este caso, tal como he hecho el dibujo, sería 8. Bien, para que un elemento siga siendo un elemento, tiene que tener el mismo número de protones en su núcleo, ¿vale? Pero el número de neutrones dentro del mismo elemento puede variar, dando lugar a los isótopos del mismo elemento. Entonces, algunos de estos isótopos pueden ser radiactivos, no todos. El hecho de que sean radiactivos implica que pueden emitir partículas energéticas, ¿vale? Y provocar, bueno, algunas pequeñas desgracias o gracias, también hay de todo. Bien, entonces, la idea es que tenemos distintos tipos de radiación que pueden emitir estos isótopos, que son radiaciones alfa, radiaciones beta y radiaciones gamma. Las veremos después, pero las alfa tienen carga positiva, las beta carga negativa y las gamma pues no tienen carga, solo son energía. Entonces alfa tiene poco poder de penetración, beta un poco más y gamma, bueno, este sí que tiene energía, es suficiente para penetrar bien, o sea, bien. Entonces, la idea de los procesos radiactivos, de la radiactividad, es que son procesos que afectan al núcleo del átomo. Así como las reacciones químicas afectan a la corteza, al intercambio de electrones o a la ganancia o pérdida, los procesos radiactivos van a afectar a la naturaleza propia del elemento, ¿de acuerdo? A lo que es el átomo. Bien, entonces, a cada tipo de núcleo en física radiactiva le llamamos núclido. Esto es importante porque esta palabra aparecerá más adelante. Núclido. Entonces tenemos núclidos de distintos tipos, pues si tienen el mismo número de protones, mismo número de neutrones, mismo número atómico, etcétera, etcétera. Bueno, hablábamos de las radiaciones que podemos emitir. Vamos a verlas un poquito más a fondo. La radiación alfa, hemos dicho que son partículas positivas, pero es que están formadas por 2 protones y 2 neutrones. O sea, tiene 2 protones y 2 neutrones, de forma que una radiación alfa se interpreta así: 2 protones y 2 más 2 protones y neutrones, 4. Si nos fijamos, esto se considera un núcleo de ¿qué elemento? Helio. Si vamos a la tabla periódica, el helio tiene 2 protones en su núcleo y puede tener normalmente, bueno, puede tener esto o distinto, pero esto es. Después tenemos los rayos beta, que al ser partículas negativas se les interpreta como electrones. Después veremos de dónde sale un electrón si estamos hablando de que la radiación afecta al núcleo. Y en el núcleo, hombre, yo no he dibujado ningún electrón. Pero sí, es correcto. Y luego tenemos los rayos gamma, que como hemos dicho, no tienen signo, o sea, no se desviarían ante 2 placas eléctricas, sino que son simplemente radiación electromagnética, ¿vale? Son energía. Bien, pues vamos a ver todas estas radiaciones, cómo se emiten, cómo se producen. Entonces, vamos allá. Esto se explica mediante una cosa llamada las leyes de Soddy-Fajans. Fajans, si lo queremos aprender cómo se escribe. Bueno, pues vamos allá. La primera ley. Si un núclido emite una partícula alfa, o sea, emite radiación alfa, pues se transforma en otro núclido que vamos a ver qué características tiene. Supongamos que tenemos esto así, núcleo AZ, y entonces emite una partícula alfa, 2,4, que hemos dicho que era un átomo de helio, y por lo tanto se convierte en un elemento distinto para el cual ha tenido que perder dos protones del núcleo y ha perdido esos 2 protones y 2 neutrones. Por lo tanto, su número queda reducido en estas unidades. Esto es la primera ley. Segunda ley, que es cuando emite una radiación beta. Bueno, pues vamos a ver qué nos ocurre aquí, porque esto tiene mucha gracia. Bien, supongamos que tenemos este elemento, y que emite una radiación beta,
Le ponemos el -1 y porque, bueno, en realidad está emitiendo un electrón, ¿vale? Pues, ¿qué le ocurre? No se altera su número másico, pero su número atómico de repente gana una partícula. Qué cosa más curiosa, ¿no? Entonces vamos a ver lo que se llama el mecanismo de la desintegración beta. Entonces, lo que sucede es que un neutrón, atención a lo que voy a decir, un neutrón del núcleo se divide en un electrón y en un protón. El protón se queda dentro del núcleo y el electrón sale fuera, que es lo que se llama la radiación beta. Eso significa que ganamos un protón, por lo tanto se le suma al número atómico 1, pero el número másico queda igual. ¿Por qué? Porque el neutrón que habíamos perdido lo ganamos en tanto que protón. No sé si se entiende esto, vamos a verlo más sencillamente. Supongamos que tenemos, me voy a inventar los números, seguro que es irreal totalmente, 6 protones y venga, 5 neutrones, porque me apetece a mí, sin más. Por lo tanto, su número atómico sería 6 y su número másico sería 11, 6 más 5. Genial. Uno de estos neutrones se divide en un electrón y en un protón. Este electrón se emite en forma de radiación beta y este protón pasa a formar parte dentro del núcleo del número de protones. Por lo tanto, lo que tenemos ahora es 7 protones y 11 protones más neutrones. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 4 y aquí tenemos 7. Siguen sumando los mismos, ¿vale? La radiación beta es un poquito concreta. Pero lo que tenemos que tener claro es que este electrón no es de la corteza, sino que se produce un cambio en un neutrón del núcleo, ¿vale? Sigue siendo un cambio nuclear del átomo y se emite un electrón, ¿vale? Es una cosa un poquito curiosa, ¿vale? Y por último tenemos la tercera ley, Soddy-Fajans, muy sencillita, que es cuando un núcleo emite la radiación gamma, sigue siendo el mismo, ¿vale? Ahora ya no nos cambia ningún numerito, pero pasa a estar en un estado energético diferente. Entonces, esto de aquí sería la energía emitida en forma de radiación gamma. ¿De acuerdo? Entonces, esta gamma correspondería a una partícula que ya conocemos, descubierta por Einstein, que es el fotón, una partícula neutra que básicamente es radiación electromagnética. Bien. ¿Cómo se mide todo esto? Bien, pues entonces existen una serie de fórmulas que nos sirven para medir cuando, por radiactividad, un elemento se desintegra. Todo el mundo habrá oído hablar de lo que es el carbono 14. Bueno, y si no, pues deberíais haberlo oído hablar, porque es muy conocido, ¿no? El carbono 14 se utiliza para medir la antigüedad de determinados objetos o materiales. Claro, no de objetos que tienen 2 días, sino que tienen varios miles de años o cientos de años. ¿Por qué? Porque el carbono, en su isótopo número 14, se sabe cómo se desintegra, a qué velocidad, y entonces sabiendo cuánto hay y cuánto debería haber, si sabemos a qué velocidad se desintegra, podemos relacionar estas dos cantidades de materiales y decir, uy, pues ha pasado tanto tiempo. Vamos a ver según qué fórmulas. Entonces, el problema es que la radiactividad se mide mediante un proceso de tipo estadístico y esto nos va a romper un poquito los esquemas. Tranquilos, no hay que hacer nada de estadística, ¿vale? Pero es un proceso ligeramente estadístico, no es exactamente así lineal como nos gustaría. Bueno, en primer lugar, la actividad radiactiva A es la cantidad de núclidos que se desintegran por unidad de tiempo, por eso el signo negativo. Esto también equivale a lambda por n. Mucho ojo, porque esta lambda ahora corresponde a lo que llamamos constante de desintegración. La constante de desintegración, pues es la probabilidad de desintegración de un núcleo por unidad de tiempo, o lo que es lo mismo, segundos a la -1. Probabilidad por unidad de tiempo. Entonces, no es longitud de onda, ¿vale? Que ya lo veo venir. Y n es el número de núcleos. Entonces, la actividad reactiva se mide en una cosa llamada becquerelios, en honor a Henry Becquerel. Entonces, los becquerelios
son número de núclidos, bueno, son desintegraciones por segundo. Entonces, por favor, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces jugamos con miles de años y si nos piden en bequerelios, tenemos que pasar esos miles de años a segundos para que la unidad sea equivalente. Si no, no estará bien. ¿Vale? Bien. Esto en cuanto a lo que es la actividad radiactiva. Entonces, claro, lo que a mí me interesa a veces es saber cuántos núclidos, o sea, cuántos átomos del elemento hay en un momento determinado. Pues entonces, el número de núclidos en un momento determinado es el número de núclidos inicial por E, el número E, elevado a menos lambda, constante de desintegración, por el tiempo transcurrido. Tranquilidad, porque aquí lo habitual es o hacer un sencillo logaritmo o meterlo directamente en la calculadora, dependiendo de los datos que nos den. Entonces, lo que es importante es que lambda y t deben estar en la misma unidad. Si lambda está en segundo a la menos 1, t debe estar en segundos. Si lambda está en años a la menos 1, t puede estar en años, ¿vale? Entonces, es muy importante que estas dos estén en unidades similares, uno sin elevado a la menos 1 y el otro a la menos 1, en la inversa, vamos. Bien. Después tenemos el periodo de semidesintegración. Entonces, el periodo de semidesintegración, atención a lo que voy a decir, es el tiempo que tarda en desintegrarse la mitad de los núclidos de una muestra. Supongamos que esta es una muestra de n núclidos, ¿vale? Están aquí todos juntitos. Y que me dicen que el periodo de semidesintegración es, yo qué sé, 10 días. Sí, hay elementos que tardan en desintegrarse muy poquito tiempo, no hace falta que todos sean miles de años. Bueno, pues eso significa que en 10 días se desintegra la mitad. Todo esto se va. En los 10 días siguientes se desintegra no la otra mitad, sino la mitad de lo que me quedaba. En los 10 días siguientes se desintegra la mitad de lo que me quedaba. Y así sucesivamente, hasta que el tamaño de la muestra sea tan ínfimo que no pueda medirse, pero estrictamente hablando seguiríamos hasta el infinito. El valor del periodo de semidesintegración se relaciona con la constante de desintegración a través de una simpática fórmula que es esta. Neperiano de 2, que se mete en la calculadora, entre constante de desintegración. Recordamos, si está en segundos a la menos 1, el periodo de desintegración será en segundos. Si está en años a la menos 1, será años. Entonces, por favor, ojo a las unidades. No siempre hay que convertir todo, pero hay que asegurarnos en qué estamos trabajando. Y por último tenemos la vida media, o tau, por fin una letra nueva, que es el tiempo que dura un núclido por término medio. Entonces es un concepto estadístico. Entonces es la inversa de la constante de desintegración y por lo tanto es el periodo de semidesintegración entre neperiano de 2. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿cuáles son los efectos sobre los seres vivos? ¿Para qué nos sirve conocer la radiactividad? ¿Cómo podemos aplicarla? Bien, pues son cosas que ya hemos nombrado, entonces vamos rápidamente a hacer un resumen de cosas para las que puede utilizarse, pues eso, la radiactividad. En primer lugar, se puede utilizar para conseguir energía a través de centrales nucleares. Los procesos de desintegración, ¿vale? Cuando se produce una desintegración beta, por ejemplo, y se emite energía, o cuando se produce una desintegración gamma y se emite energía, producen calor. Ese calor se emplea para una cosa muy sencillita. Tú tienes aquí una piscina de agua, aquí dentro tienes unas barras de material radiactivo en los cuales se está produciendo esas emisiones, por lo tanto se está generando calor. Entonces, ¿eso qué produce? Eso produce que el agua se evapore. Esa agua evaporada, ese vapor de agua, se recoge a través de unos conductos, al final de los cuales lo que hay es una turbina, unas hélices, ¿vale?, que son capaces de girar y que van unidos, recordamos al electromagnetismo, pues a unos imanes y a unas bobinas, lo que hace que se genere una electricidad. Entonces, cuanto mayor cantidad de vapor de agua pase por aquí y a mayor velocidad, más electricidad estamos generando. Y luego este vapor de agua, lo que se hace es se recupera, se condensa y vuelve otra vez a la piscina, ¿vale?
Este es el funcionamiento de cualquier central energética, pero en las centrales nucleares el calor se consigue a través de una radiación, bueno, de una reacción radiactiva. ¿Vale? En otros sitios, pues con carbón o con lo que sea. Además, se puede aplicar en medicina. En medicina, pues por ejemplo, para diagnósticos, seguro que os suena la papilla de bario. Igual a alguien le han hecho esa prueba. Te bebes una especie de papilla radiactiva que no es mala para la salud, tranquilidad, ¿vale? Y entonces lo que hace, mientras va por el sistema gástrico, por los intestinos y tal, te ponen en una máquina y entonces se te ve cómo funciona. ¿Por qué? Pues gracias a esa radiactividad que emite la papilla que te acabas de tomar, que por cierto está asquerosa, pero no importa. Además, se utiliza también en radioterapia para el tratamiento de tumores. Como son elementos, bueno, pues los elementos radiactivos tienen mucha energía, son capaces de matar células malignas, pero claro, no distinguen si son malignas o benignas, con lo cual por eso a veces pues también se pierden células buenas, pero bueno, cada vez se intenta acertar más en las células malas, ¿no? Pues otras formas, también tenemos aplicaciones en industria. En industria, imaginaos que yo preparo una soldadura de una estructura metálica muy grande, ¿vale? Entonces yo la sueldo en un taller, está perfectamente soldada. Dice, ya, pero ¿cómo sabe usted que por dentro está bien soldada y no se ha quedado ningún agujero? Y dices, pues no sé, la abrimos y miramos. Y dices, hombre, para abrirla no la hago. Entonces lo que se hace es observar gracias a la radiación y entonces ya ves si tiene aquí algún agujero o no, porque si la tienes que romper y volver a atar, pues no te sirve de nada. Y una de las formas de uso más conocidas es la datación, ¿vale? Que es la que suele aparecer además en muchos ejercicios. La datación, especialmente por carbono 14. Bien, entonces el carbono 14 presenta 3 isótopos distintos. El carbono 12, que es el más común, el carbono 13 y el carbono 14. El carbono 14 se desintegra a unas velocidades conocidas de 5.000 y pico años de periodo de semidesintegración, ¿vale? Entonces, lo que tiene es que la proporción disminuye en organismos muertos, o sea, solamente puede utilizarse para cosas vivas, para madera, telas no sintéticas, cuerpos, de forma que en un elemento orgánico la cantidad de carbono 14 de carbono se renueva conforme vivimos, ¿no? Pero cuando mueres, la cantidad de carbono ya deja de renovarse y por lo tanto solamente disminuye. Entonces, si tú sabes cómo es esa disminución a lo largo del tiempo y coges, por ejemplo, aquí, dices, bueno, pues sí sé que tenía que tener todo esto y tiene todo esto de núclidos, pues sé que ha pasado esta cantidad de tiempo. Entonces, la datación es la forma más interesante de pues, utilizar el conocimiento de los isótopos. Entonces, la datación por radiocarbono, pues cuanto menor cantidad de carbono quede, mayor será la cantidad de tiempo que ha pasado. Es una técnica fiable, pero puede engañarse a la datación por carbono 14. Vamos a ver cómo. A todo el mundo le sonará la sábana santa, que ha sido datada de distintas formas a lo largo de los siglos y que no se sabe cuántos años tiene. Bueno, la sábana santa, cuando se dató por carbono 14, dio que tenía una antigüedad similar a la Edad Media y por lo tanto se habló de una falsificación. ¿Qué sucede? Sucede que la sábana santa a lo largo de su historia ha estado sometida a reconstrucciones, tiene distintos parches, porque bueno, se ha estropeado y tal, tiene un trozo de tela pegado y además se ha visto sometida al humo de varios incendios, ¿vale? Porque la gente es un poco cuidadosa, ¿qué le vamos a hacer? Tienes esa sábana santa y se te quema el sitio donde está, lo típico. Bien, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué se produce en una combustión? Se produce carbono. Digamos que ese carbono se ha demostrado, porque se hizo la prueba, que es capaz de rejuvenecer en casi 1000 años, o en más de 1000 años, un elemento antiguo. ¿Por qué? Porque le aporta el carbono que sabemos que había perdido. Esto se demostró tomando una tela que se dató por carbono 14, que se demostró que tenía varios miles de años, que se sometió después a una técnica de ahumado similar a un incendio, aportándole carbono, y que después se le realizó otra datación con carbono 14, con lo cual había rejuvenecido bastantes años, que es lo que ha ocurrido básicamente con la sábana santa. Por eso digo que es una técnica que, aunque muy fiable, puede ser engañada de una manera muy concreta.